Buenas tardes a todos. Es nuevamente un gusto para mí encontrarnos en este día domingo, iniciando el tiempo litúrgico de esta semana, del tiempo ordinario. A partir de la semana pasada terminamos, el domingo pasado celebrábamos la fiesta de la Epifanía y el lunes celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Y el martes de esta semana iniciamos la primera semana del tiempo ordinario. Quiere decir que hoy es el segundo domingo del tiempo ordinario. ¿Cuántos domingos del tiempo ordinario tenemos? 34. Y bien, vamos iniciando con el segundo domingo. Y no podría ser mejor que en esta primera semana iniciara como inició todo. ¿Cómo inició todo y cómo inicia nuestra vida cristiana? ¿Por qué decidiste ser cristiano? ¿Por qué decides seguir a Dios e ir a misa los domingos? ¿Por qué decides y has tomado la decisión de tener una vida cristiana? Hoy el Evangelio nos va llevando de la mano. Fíjense, cuando el Papa Benedicto XVI inició su pontificado, escribió un documento que se llama Deus Caritas Est, que quiere decir Dios es amor. Y en los primeros números nos habla de esto. Inicia diciendo que no se comienza a ser cristiano por una decisión solamente ética. Y nos da pues esa gran enseñanza a la luz del texto bíblico. ¿Por qué decidimos ser cristianos? Por una razón. Por un encuentro con Cristo. Decidimos ser cristianos por un encuentro con Cristo. San Juan Pablo II lo definía de una forma extraordinaria. Decía, un encuentro con Cristo de ojos abiertos y corazón palpitante. Esa es la razón por la cual nosotros decidimos ser cristianos, por un encuentro. Es fundamental un encuentro. Porque si no hay un encuentro, ¿cómo se enamoran los enamorados? ¿Cómo se hacen novios? Si nunca hay un encuentro, si no se suscitan las miradas, el encuentro, el acercamiento, ¿cómo se enamorarán si no hay un encuentro? Por lo tanto, el encuentro es fundamental. Y hoy el texto bíblico del Evangelio de San Juan, capítulo 1, de los versículos 35 al 42, nos va hablando de estos encuentros. El primero, Juan el Bautista, que dice, he ahí el Cordero de Dios. Hay un encuentro. Y luego vienen los dos discípulos, otro encuentro. Y luego específicamente con Andrés, otro encuentro. Y luego con Simón, después llamado Pedro, otro encuentro. ¿Se dan cuenta? El encuentro con Jesús es fundamental. ¿El encuentro con qué? ¿O con quién? Fíjense cómo el texto tan extraordinario nos lleva de la mano. Dice San Juan Bautista, he ahí el Cordero de Dios. ¿Con quién me encuentro? Con el Cordero de Dios. Fíjense, todo buen judío seguramente sabía las Escrituras, había leído la Torá, la ley, los primeros libros de la Escritura que nosotros conocemos como el Pentateuco. Y seguramente sabían aquel texto cuando el pueblo de Israel se encontraba esclavizado en Egipto. Y cuando Moisés va a liberar al pueblo y le dice al faraón, deja salir de la esclavitud a mi pueblo. Pero el faraón se resiste. Y vienen las plagas, ¿se acuerdan? Y viene la última plaga. ¿Cuál fue la última plaga? Viene el ángel exterminador. Moisés va con los hebreos y les dice,
para que el ángel exterminador libere a los hijos primogénitos, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Tomar un cordero sin mancha, sacrificarlo, y con la sangre de ese cordero tenía que marcar las puertas y las ventanas, para cuando pasara el ángel exterminador, la sangre del cordero lo salvara. Ese es el sentido. Fíjense, y lo sabía todo buen judío, y todo buen cristiano tendría que saber que el cordero tiene un simbolismo. ¿Con quién me encuentro? Pues no me encuentro solamente con algo superficial. Me estoy encontrando con aquel que es capaz de salvarme, rescatarme. Él es el cordero que da la vida, que con su sangre salva, rescata. No es un encuentro momentáneo, un encuentro superficial, un encuentro con un idolito, con una estrella. No, es el encuentro con la vida misma, el encuentro con el Salvador, con el Rescatador. Es el encuentro con aquel que me va a dar la vida. ¿Me estoy dando a entender? Además del encuentro con el Cordero que salva, cuando los discípulos deciden seguir a Jesús, Él se voltea y les dice, ¿qué buscan? ¿Se acuerdan cómo le responden? Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Y Él les responde, vengan y lo verán. ¿Qué título le ponen? Además de Cordero, San Juan Evangelista le pone Maestro. Es el encuentro con el Maestro, con aquel que enseña, con aquel que transmite, con aquel que guía. Este es un maestro, con aquel que sabe y que me va a enseñar. Es el encuentro con el Maestro. No es un encuentro superficial con cualquier cosa. Fíjense, así, mirándonos a los ojos, así, de calzón quitado. ¿Tú piensas que allá afuera, que luego los domingos solemos ponernos con el acetre, el hisopo, y echamos agua? ¿Tú piensas que solo el hisopo, el agua, nos va a salvar? Y luego nos las embarramos por todo el cuerpo, así mirándonos, así, como dicen los chavos, neta, ¿tú crees que eso salva? ¿Que eso me dará la paz, la tranquilidad, el equilibrio espiritual en mi vida? ¿Crees eso? ¿Crees ahora que acabó de pasar el fin de año, en diciembre, el 31, que traen sus veladoras? Yo lo vi. Veladoras con hartas semillitas, con monedas, con costalitos preparados, borreguitos. Así, dime, neta, ¿crees que eso me va a salvar? ¿Eso rescatará mi matrimonio? ¿Le dará solidez a la vida espiritual? O las personas que suelen ponerse en Año Nuevo calzones rojos para la pasión, o dorados para el dinero. ¿Tú crees que eso salve, rescate, me enseñe, me conduzca? Entonces, el encuentro tiene que ser con el Cordero, con el Maestro. Más adelante, Andrés va con su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías. Mesías es un término en hebreo, Mesías, y se traduce como ungido. En griego, ¿cómo se dice? Christos.
Por eso le decimos a Jesús, Jesús el ungido, en griego, Jesús el Cristo, en esta contracción, Jesucristo. Él es el ungido, y el ungido era el prometido, el Mesías, el esperado del Señor. Por lo tanto, en mi encuentro tiene que ser con alguien que me salve, de verdad que me salve, no con mis estrellitas que me deslumbran, no con toda mi fe a una persona que me puede mentir, que me puede engañar, que me puede traicionar. ¿Me estoy dando a entender? Y tal vez el error de nuestra existencia es que pensamos que estos signos, que no estoy diciendo que esté mal y no estoy diciendo que no pueda yo confiar en una persona, que esa persona o estos elementos me salven o me den la total salvación o el total equilibrio, porque eso solamente lo da Dios. Pero para saberlo necesito tener un encuentro. Si no tengo un encuentro, ¿cómo lo voy a saber? ¿O ese encuentro cuándo fue? No, pues tuve mi encuentro hace 25 años. No inventes. Y yo te pregunto hoy, y me lo pregunto a la vez, ¿y tú has tenido un encuentro con Dios? ¿De ojos abiertos y corazón palpitante? ¿O te resistes? ¿O piensas que estos elementos, solamente haciendo cosas pequeñas, con eso me voy a salvar? Es fundamental un encuentro. Y eso es lo primero que tendríamos que revisar. Y ese encuentro tendría que estarse renovando constantemente. Imagínate tu casa, que digas, oye, ¿hace cuánto pintaste tu casa o la parroquia? No, pues la pintamos hace 35 años. No, bueno. ¿Tú piensas, cómo piensas que esté una pintura después de 35 años? Desgastada, descarapelada. Oye, tu carrito anda como que medio mal. ¿Hace cuánto lo llevaste al servicio? No, pues tiene 7 años. No, bueno. Si una máquina se tiene que revisar, si una casa se tiene que repintar, resanar, imagínate un corazón, mi espíritu, un alma, tiene que estar constantemente revisándose. Por eso el encuentro con Jesucristo no solo es una vez, me estoy encontrando y reencontrando con Él para que me renueve constantemente. ¿Quedó clarísimo? Por eso hoy, en este primer punto, meditemos, ¿cómo vas con tu encuentro con Jesucristo? ¿Ya lo tuviste? ¿Lo renuevas constantemente? ¿O quedó allá atrás, en la lejanía? Vivimos de las rentas, de lo que vivimos hace años atrás. No, bueno, por eso mi vida está como está, o mi matrimonio, mi familia, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, y mis relaciones no van bien. Seguramente es porque ese encuentro no lo he renovado. Segundo, el texto del Evangelio de San Juan, desde el versículo 35 al 42, me va llevando de la mano. Dice el texto que cuando San Juan, que eran sus discípulos, les dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Bueno, he ahí el Cordero de Dios. ¿Vamos bien? Y ellos dejan a San Juan Bautista y comienzan a seguir a Jesús. Cuando lo van siguiendo, Él se voltea y les pregunta, ¿qué buscan? Le responden, Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Dice el texto. Y ese día se quedaron con Él. ¿Cómo dice?
Y ese día se quedaron con él. Y ese día, y el que le siguió, 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 y el que le siguió. ¿A qué se refiere? No basta un encuentro con Cristo. Es necesario y es fundamental la perseverancia, el seguimiento. Si tú y yo pensamos y decimos, ay, hoy voy a ir al gimnasio, y porque quiero ponerme bien, así como tengo yo mi cuerpo. ¿Cómo, padre? ¿Panzón? Y digo, ahí estoy con mi pesa de a kilo. Un día, y 2 días, y 3 días, y una semana, y un mes, y 2 años con mi pesa de a kilo. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Me estoy haciendo tarugo. ¿Por qué? Porque luego voy, y luego no voy, y luego sí lo hago, y luego no lo hago. Y con una pesa de a kilo, pues solo me estoy haciendo tarugo, porque mi barrigota la voy a tener, y los músculos no los estoy trabajando. ¿Me expliqué? ¿Qué tengo que hacer? Constante, perseverante. Y eso es el peligro en la vida cristiana. Lo dejo de hacer, hoy voy, mañana no, la siguiente semana sí, y después no, 2 semanas sí, otras 4 no. No, bueno, no hay perseverancia, no hay seguimiento. Dice el texto, y ese día se quedaron con él, lo siguieron y se quedaron con él. Y tan es así que el evangelista San Juan, quien escribe, lo recuerda y dice, eran como las 4 de la tarde. Tan presente tiene el encuentro y el seguimiento de Jesús que lo recuerda, no se le olvida. ¿Qué necesitamos tú y yo? Solo encontrarnos con Él. ¿De qué nos serviría un retiro que me encuentro con Él si no hay seguimiento, si no hay alimento, si no me fortalezco, si no soy perseverante? Necesito la perseverancia, la constancia. Este no es una carrera de velocidad. Necesito ser constante. Por ahí un dicho dice, más vale gota que dure y no chorro que se acabe. Por eso ya me fastidia, por eso ya no quiero servir, por eso no quiero, porque no hay constancia. ¿Quedó claro? Y por último, fíjense, el texto dice que uno de los que se encontraron con él fue Andrés, Andrés el apóstol. Andrés tenía un hermano que se llamaba Simón. Jesús le puso un sobrenombre, Pedro. Simón fue con su hermano, Andrés fue con su hermano Simón. ¿Qué le fue a decir? Hemos encontrado al Mesías. Le fue a anunciar, le fue a comunicar. Y después Simón, llamado Pedro, es el que recibió las llaves, el que se quedó como cabeza de ese grupo. ¿Se dan cuenta? Ese mensaje, ese encuentro que yo he tenido, no es para que yo me lo quede, es para transmitirlo, para comunicarlo a los demás. Y este es el tercer punto a meditar. ¿Cómo puedo transmitir a los demás si no me he encontrado y si no soy perseverante en el seguimiento con Jesús? ¿Cómo transmito a los demás? ¿Cuál es la forma a los demás que yo me he encontrado con Jesús? Primero es con el testimonio, con el ejemplo, la manera de vivir, la manera de comportarme.
Imagínate que tú me veas y digas, mira, el padre ni siquiera, no, la verdad que no, me cae bien gordo porque es soberbio, petulante, regañón, engreído, mal encarado, te acercas y te contesta mal, habla bien bonito aquí arriba, pero es medio déspota allá afuera. Entonces, ¿cuál sería el seguimiento? En cambio, la conversión, sería un mal testimonio de mi parte, ¿o no? Y lo mismo sería contigo, muy de iglesia, pero vieja, regañona, energúmena, mal encarada, vieja pelandruja. ¿Me di a entender? Oh, viejo rabo verde y de 10 palabras 9 son majaderías y regañón y digo y maltrato a mis hijos y bueno, ese sería un mal ejemplo y testimonio del que se encuentra con Jesús. ¿Me expliqué o no? Por lo tanto, el encuentro con Jesús me tiene que llevar a una conversión y un testimonio de vida, ¿o no es así? Eso es lo primero. Así anuncio a los demás, porque dirán, oye, hey, ¿qué le pasó al padre? Yo lo conocí mal encarado, soberbio, engreído, petulante, y se ve que ha cambiado. Su actitud es como más relajada. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le pasó? Pues que tuvo un encuentro con Cristo. Eso fue lo que pasó. Y lo mismo dirán de ti, oye, ¿qué le pasó a mi mamá y a mi papá? Han cambiado su actitud, se esfuerzan por ser felices, por estar en paz, por ser alegres. ¿Quedó clarísimo? ¿Qué le pasó? Porque le pasó que hubo un encuentro. ¿Con quién? Con la vida, con Jesucristo, de ojos abiertos y corazón palpitante. De comunicarlo. Y la segunda es efectivamente con la palabra, con el servicio, con la entrega. Esa es la segunda forma. ¿Quedó clarísimo? Hoy, amados hermanos, reflexionemos estos 3 puntos. Me cuesta tanto servir porque seguramente no me he encontrado con Cristo. Y si me he encontrado con Él, no he sido perseverante. Y me cuesta dar testimonio de su amor y de su misericordia. Que el Espíritu Santo hoy nos ayude a revisar el Evangelio que hemos escuchado y a ser perseverantes, encontrarnos con Él, ser perseverantes para dar un buen testimonio del amor y de la misericordia de Dios en nuestra vida. Que la intercesión de María siempre nos acompañe. Que así sea.